Hola, bienvenido. Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Pasajeros del Tiempo. Hoy tenemos a Alberto, un chico que trabaja de ingeniero aeroespacial, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Quieres presentarte a la audiencia? Bueno, hola, me llamo Alberto, soy murcianico de aquí de las Torres de Cotilla y bueno, efectivamente trabajo como ingeniero aeroespacial en la industria espacial particular. Y nada, muchas gracias por haberme invitado. Mm. Está ahora mismo residiendo en el Reino Unido, ¿verdad? Sí, trabajo en una empresa británica y vivo en Oxford en particular. Sí. Y, y- y nada, ahora me he escapado un poco aprovechando el verano para tomar unas vacaciones, pero enseguida ya tengo que volver para allá. Eso me genera a mí dos preguntas. El hecho de que viva en Oxford, bueno, en el Reino Unido. Y la primera es si aquí en España hay trabajo de lo tuyo. Y la segunda sería si ese trabajo, la remuneración o... Sí, bueno, la remuneración, porque al final es un poco el reconocimiento profesional. Si, si la remuneración compensa, vamos, de trabajar, quedarte aquí en España pudiendo trabajar fuera y cobrar bastante más. Claro, muy buena pregunta. A ver, la primera, sí, efectivamente, hay muchas empresas del sector aeroespacial en España. También tienen sede en España empresas muy grandes del sector, como son Airbus, como son Thales. Sí, De hecho, yo cuando fui a estudiar a Madrid, luego me quedé trabajando allí casi 6 años. Y efectivamente, hay empresas, hay sobre todo, lo que pasa es que están sobre todo concentradas pues en núcleos industriales como Madrid, también hay en el País Vasco, algunas en Cataluña. sí, están en las ciudades más importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay excepciones también, otras empresas que son startups y prometen mucho y las han abierto en otros sitios como usted pueda encontrar algunas en Alicante o en Andalucía. Pero en fin, hay un sector eh, interesante, pero no estamos todavía a la cabeza como otros países dentro de Europa. Sí. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que en el sector aeroespacial los proyectos son muy grandes. Entonces, no solo requieren una inversión gigantesca, sino que también requieren una colaboración masiva. De Entonces, recursos te refieres, ¿no? Una movilización de recursos tipo humanos, tipo materiales y cosas así. claro, claro, claro. Entonces, para empezar, es muy raro que una empresa por sí misma o un estado por sí Mm. mismo pues, sea capaz de hacer un satélite completo. Entonces, normalmente se pide la colaboración de distintas empresas del sector en todas partes. Entonces, España está ahí, España tiene una presencia semiconstante en montones de misiones espaciales y tiene una capacidad técnica que está muy reconocida. Pero la excepción está luego a la hora de liderar las misiones y de ser digamos, el actor principal cuando se decide diseñar un satélite. Se otorga ese contrato a una empresa o a Sí. una agencia y luego esa es la que va distribuyendo el trabajo. Entonces, España lo que todavía sufre es no poder posicionarse tanto como querría en ese primer rol. Entonces son empresas pues de Francia, Alemania o así las que suelen hacer ese tipo de trabajo. Sí que hay ciertos proyectos y ciertas misiones en las que España ha tenido ese rol, pero Mm. son muy pequeñas. Entonces eso Sí, me pero lleva a la claro, segunda. claro. ¿Quieres decir, por ejemplo, que países como Francia y tal invierten más en ingeniería aeroespacial que el presupuesto que puede invertir España, ¿no? Correcto, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de conseguir una evolución en tu carrera profesional, al menos, a ver, lo que yo he visto, que evidentemente será una Mm. opinión más o menos sesgada, pero uno se encuentra con un cierto techo o obstáculo a la hora de continuar, porque los pequeños puestos de alta responsabilidad dentro de lo que sería la jerarquía técnica de esta industria en España, pues al fin y al cabo, si yo consiguiese un puesto así en mi tierra, pues estaría encantado, ¿no? No me Claro, haría sobre todo mover. si te pagan lo mismo que te pagan por ahí fuera para que te vayas a... para que vayas a estar echando viaje al Claro. Reino Unido.
Claro, claro, entonces hay poco movimiento. Entonces conseguir un puesto así aquí pues es complicado, hay mucha competencia. Entonces eso es lo que lleva a muchos ingenieros, como en mi caso también, cuando llega a cierto punto en tu carrera, pues decir, bueno, pues me gustaría continuar aprendiendo, me Mm. gustaría ver lo que hay más allá. A lo mejor si yo he estado trabajando a nivel instrumento, pues me gustaría ver a nivel gran perspectiva de satélite qué es lo que hay. Pues entonces, donde más oportunidades tienes es si esté fuera, claro. Y ese es mi caso. Pero bueno, no es que sea un empleo mal remunerado en España. A lo mejor, pues, a nivel de... Pues probablemente se pueda ganar más dinero en España siendo, qué sé yo, constructor o, Sí, o claro, empresario claro. de otro tipo. Pero bueno, tampoco... Yo creo que el que entra a estudiar una ingeniería y el que entra así, pues son otras ambiciones las que tiene, ¿no? Yo creo Sí, el, que solo el dinero, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, que sí que a día de hoy, por desgracia, hay todavía diferencias. Y el poder adquisitivo que se gana cuando se va uno fuera, pues es distinto que el que tiene aquí, sobre todo por lo que te digo que aquí a lo mejor tú estás trabajando como ingeniero en Madrid y, y tienes un sueldo pues mediano, pero al mismo tiempo tienes que pagar un alquiler espectacular. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, pues se hace un poco complicado. ¿Y podrías definirnos tu trabajo, o sea, lo que es el trabajo en general de ingeniero aeroespacial, en qué consiste? Porque mucha gente, claro, lo escucha o lo lee o lo que sea y piensa en cohetes, pero es mucho más. Son cohetes, son satélites. ¿Nos puedes definir tú un poco en qué consiste tu día a día de trabajo? Sí, sí, sí. A ver, hay un abanico grande, ¿no? De distintos roles que uno, pues sí, estudia ingeniería o a lo mejor se puede entrar aquí habiendo estudiado otra cosa, habiendo estudiado física, matemáticas, mil Sí, cosas. claro, me imagino. Y luego, pues, todos esos sectores laborales van alrededor de las distintas etapas de vida del producto en el que tú trabajes. En mi caso, por ejemplo, pues yo trabajo en satélites de telecomunicaciones. Mm. Entonces, por el proceso de la vida de un satélite así empieza cuando un usuario, un cliente, por ejemplo, necesita un nuevo satélite por una empresa gigantesca de telefonía, o realmente suelen ser empresas grandes que ofrecen el servicio de telefonía a otras empresas más pequeñas en distintos países. Entonces, pues esa empresa se pondría en contacto con una empresa de ingeniería y le diría, pues mira, necesito un satélite que cumpla con estas cosas. Y entonces esa empresa ya es de ingeniería y ya se pone a trabajar. Y entonces pues tiene una fase de diseño en la que trabajan con el cliente mano a mano, trabajan Mm. consigo mismos en distintos, porque es lo que te contaba antes, que hay mucha colaboración. Entonces si una empresa a lo mejor no lo va a hacer ellos, no lo van a hacer ellos todo. Entonces pues luego tienen que ponerse en contacto con otra empresa para que haga un trocito, otra empresa para que haga otro trocito y así. Una vez que ya el producto está diseñado, se le hacen mil perrerías para ver que todo funciona bien, que las Sí, funcionalidades son las correctas. para comprobar también que va a resistir las condiciones de enviarlo y tal, ¿no? Me imagino. Eso es. Y luego, cuando ya está todo comprobado, pues se certifica y se lanza al espacio y tiene ya su vida útil operativa allí. Entonces, pues a eso me refiero, que hay distintos sectores. Entonces, yo me he especializado, me dedico sobre todo a la parte de la verificación en tierra, a la parte de ensayo. Entonces, yo recibo, ahora, a día de hoy, pues yo recibo un producto que ya está diseñado Mm. y yo lo que consigo básicamente es pues coger un martillo y empezar a pegarle golpes y a Sí, ver si tú aguanta. compruebas efectivamente, tú compruebas que eso va a cumplir las condiciones, ¿no? Que necesite. Sí, sí, sí. Entonces, pues en Y función de... Dime, dime. no, termina lo que iba a decir y ahora te pregunto. Pues en función del propósito que tenga ese producto, pues si va a estar sometido a radiación, si va a alcanzar temperaturas muy altas, si va a estar en una zona del satélite que a lo mejor va a vibrar con una fuerza exagerada durante el lanzamiento. Pues entonces, en función de todas esas necesidades, se Sí. define un plan de calificación y se elabora una serie de ensayos. Entonces, los más habituales son ensayos de vibraciones,
en los que se pone el equipo encima de una mesa que está sobre unas guías que se van moviendo a una velocidad altísima. Entonces se le pone una aceleración a lo mejor de 25G, o una cosa así. Y, claro, en cuanto haya una pieza que esté a lo mejor mal diseñada o Sí, que o que se quede sigue suelta o demasiada algo. tensión, sí, sí, vamos, no es raro de repente ver un tornillo saltar por los aires o cosas así. Ya, ya, me imagino. Y lo que te iba a preguntar antes, porque honestamente no tengo ni idea, cuando se cumple la vida útil de los satélites, que ya no tienen uso o dejan de funcionar, ¿eso se retira o se deja ahí o...? Se quita de en medio, por así decir. Hay distintas metodologías, pero normalmente lo que se hace es que se saca de órbita y continúa hacia el Sí, se espacio queda como fijo. basura espacial, ¿verdad? Se queda flotando ahí. Sí, por desgracia, demasiada. Entonces, ahora hay distintos programas impulsados por las agencias públicas, como la Agencia Espacial Europea, Mm. que tienen por objetivo lidiar con eso, porque que realmente que tuviésemos reentrando en la atmósfera decenas de satélites al año, pues podría ser un riesgo importante. Pues Por sí, eso imagino. también es, no, te comentaba que por eso también es muy interesante proyectos como el que, por ejemplo, eh, acabó ayer de SpaceX, que Mm. una sonda que ha ido a la Espacial Internacional y se ha traído a 2 astronautas de vuelta. Entonces, hacer ingeniería pensando en el reuso y pensando en que haya un viaje de vuelta controlado, Sí. pues también ayudará en el futuro a que haya menos basura espacial. Vale, y te quiero preguntar también, ya que está allí en el Reino Unido, ¿cómo habéis vivido ya esto fuera de tu trabajo y tal? ¿Cómo se ha vivido allí el tema del confinamiento y eso? Pues ha sido un poco parecido a España, pero a la misma vez con muchas diferencias. Ha sido curioso porque, bueno, a mí me pilló el principio del confinamiento cuando ya estábamos a las puertas. Mm. Estaba trabajando en Francia y vi que en España se declaraba el estado de alarma y todo eso. Entonces pensé, digo, uy, España va muy mal con el tema y parece que va a ir a la cabeza. Y creo que igual que yo iba mirando mucho a España, porque claro, pues por tener toda mi familia y amigos aquí, pues estoy constantemente mirando las noticias. Pero yo creo que el Claro, resto de países también dijeron, lo mismo vamos a ir nosotros por el mismo camino dentro de unas pocas semanas. El caso es que yo pues volé a mi casa, a Inglaterra, y a las 2 semanas o así, pues se declaró también el confinamiento allí. Fue un principio raro porque, bueno, ya sabes que el gobierno británico durante una semana tenía una postura como de que sí, no era sí, mala sí. idea que la gente se contagiara y todo eso. Me acuerdo Entonces, me acuerdo de Boris Johnson y sus desafortunadas declaraciones. Hasta que al sí, final sí, cogió el coronavirus. la verdad es que yo creo que se arrepintió él mismo en sus propias carnes Sí, sí, de la no, sí, temeridad. terminó pillando el coronavirus, ¿no? Sí, El sí, Boris sí. Johnson. Pues sí, y es curioso porque, claro, yo digamos que vi la situación con una perspectiva un poco dramática porque yo sabía lo que estaba ocurriendo en España, Mm. pero flipaba en colores cuando en mi casa estaba yo encerrado con la despensa hasta arriba de De comida, víveres ¿no? y veía pasar por la calle a la gente haciendo deporte en grupo, disfrutando del confinamiento como si fuesen unas vacaciones pagadas. Entonces, la verdad es que fue un poco raro. Yo creo que luego poco a poco fueron viendo la oreja al burro y la Sí, gente empezó a tomar un poco más de conciencia,